Buenos días. Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Matices, Realidades de Michoacán Contemporáneo. El día de hoy contamos con la presencia de invitados de honor que van a discutir el tema de la seguridad. Contamos con la participación del doctor John Gledhill, profesor emérito de la Universidad de Manchester, miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido y de la Academia Británica. También contamos con el doctor Will Pansters. Él es profesor e investigador de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Groningen. Y ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford, del Colegio de México y de la UNAM. También contamos con la asistencia del profesor investigador del Centro de Estudios de Antropología Social, el doctor Salvador Maldonado. Él es miembro del Colegio de Michoacán y especialista en temas de seguridad, violencia, delincuencia organizada. Todos ellos cuentan con una vasta publicación en estos temas, libros, artículos y demás, y el día de hoy los hemos convocado para discutir estos temas de seguridad y justicia en nuestro país. Y bueno, habrá que señalar que pues desde el 2006, a partir de esta política de seguridad impulsada o puesta en práctica por Felipe Calderón, pues ha habido un aumento de la violencia. Según el relator especial de Naciones Unidas, del 2006 al 2015, ha habido 102.696 homicidios, 70.000 extrajudiciales, y en este año se considera que ha sido el año más violento en nuestro país a partir de esta puesta en práctica de la política de seguridad. Y ha habido, pues, ahorita 18.505 homicidios dolosos. El propio director del semáforo delictivo, Santiago Roel, señala que ha habido un aumento del 53% con respecto al periodo del 2016. Donde también ha habido aumento del secuestro, 1.054, extorsiones, 4.413, y solo en Michoacán, en este rubro de homicidios, contamos en este periodo pues 2.714 homicidios. También el rubro de los desplazados es un tema que preocupa y que va, digamos, acompañado con este proceso de inseguridad que vivimos en nuestro país. El último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016 da la cifra de 35.433 desplazados, y uno de los estados que más ha sufrido este proceso pues es, en cuarto lugar, el estado de Michoacán. Sin embargo, bueno, estos datos que son oficiales contrastan mucho con otros que han dado algunos investigadores, como Laura Rubio, quien habla de una cifra mucho mayor, de 311.000 desplazados. Y bueno, ella señala que el hecho de que no se den a conocer estas cifras, pues es un no reconocimiento por parte del Estado, pues de que ha sido o es considerado más bien pues como un Estado fallido, ¿no? Bueno, también estos datos son alarmantes en el sentido de que también ha habido un aumento en el gasto militar. Durante el sexenio de Fox se gastó 308.000 millones de pesos, con Calderón 668.000 millones, y con Peña Nieto va 796.000 en lo que va en este periodo. Todavía le falta un año. ¿Qué dicen estos datos? ¿Cómo podemos ubicar o encontrar la conexión de la participación o la importancia del crimen organizado con estas economías capitalistas? ¿Cómo se conecta con la reproducción del capitalismo y su capacidad de reinventarse? ¿Hay estas conexiones? ¿Es un eje importante en este proceso, en esta nueva fase de acumulación? Bueno, supongo que la violencia criminal a veces es inconveniente si desanima el turismo, atacan las sabritas o algo así, pero realmente creo que la relación entre el crimen organizado y capitalismo es muy positiva desde el punto de la industria de seguridad. Es una de las más importantes en el mundo y acompañado por la industria de privatización de presidios y centros de detención. Todo eso es un súper buen negocio. Para mí el problema del capitalismo
actual es que es cada vez más socialmente excluyente y tiene fuertes tendencias hacia el rentismo e incluso recurre a formas primitivas de acumulación por despojo en todas las áreas de la vida social. Pero a la misma vez es cada vez más incapaz de mantener una población de trabajadores supernumeraria por cambios tecnológicos y por la naturaleza rentista del mismo sistema de aumento de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, el crimen organizado armado con frecuencia sirve para hacer los trabajos sucios de empresas mineras, ese tipo de cosas, megaproyectos energéticos. Tenemos bastantes ejemplos de eso en México, pero también existen relaciones más sutiles entre el capital considerado legítimo y el mundo del crimen, con unos portafolios muy diversos del crimen organizado actual. El lavado de dinero es una de las actividades más importantes de la economía y de cierta manera es un estímulo al desarrollo en zonas provinciales donde existen esas actividades, y es una desventaja enorme desde el punto de vista de la sociedad en general, de gente común y corriente, pero ofrecen buenas oportunidades para el negocio, y eso extiende a bancos internacionales, empresas inmobiliarias, por ejemplo, y en ese sentido hay mucho que es positivo. También se observa que hay pequeños países como la isla de Malta, el Mediterráneo, donde acabaron de asesinar un bloguero muy crítico, un periodista. Malta es un destino turístico, pero básicamente es un estado mafioso y existe para lavar dinero de esas redes transnacionales del crimen. También hay formas de ilegalidad, que el comercio internacional de mercancías que no son en sí mismos ilegales. Cigarros, por ejemplo, pescado. Hay grandes sistemas de contrabando transnacionales y eso impone costos para la sociedad, en el sentido que los gobiernos pierden aranceles, pierden impuestos, pero dan empleos a ejércitos de contrabandistas y son ventajosos desde el punto de vista de las empresas productoras, porque extienden sus mercados globales a lugares donde la gente no puede comprar esas mercancías al precio de países más ricos, y es de cero costo para esas empresas. El otro lado de la moneda es la seguritización de la vida de los pobres, de la criminalización de poblaciones enteras, pero eso también puede ser funcional. Despojar a gente de asientos irregulares ofrece buenísimas oportunidades para empresas inmobiliarias, pero al costo de un sistema de control social cada vez más represiva. Y la criminalidad se aprovecha de ese tipo de situaciones. Vivimos en un ambiente neoliberal en que la identidad personal se construye por el consumo, que atrae a los jóvenes, y la violencia policíaca desanima las denuncias de los ciudadanos más que la intimidación criminal. Existen las dos cosas. Por supuesto hay contramovimientos, pero yo creo que problemas como la encarcelación en masa de la población solamente sirve para extender la criminalidad de las redes criminales. Entonces hay muchas contradicciones, pero no son contradicciones desde el punto de vista del capital. Entonces, violencia y desarrollo van aparejados en esta etapa de acumulación, doctor Panster. Tal vez quería yo hacer una observación desde otro ángulo, precisamente sobre el tema de la violencia.
en términos de la relación entre capitalismo, economías formales y crimen organizado, o economías ilícitas o ilegales. Y precisamente muchos de los grandes corrientes de dinero a nivel internacional ilegales se hacen con relativamente poco violencia. Por ejemplo, uno de los sectores donde más cientos de billones de dólares al año se movilizan a nivel ilegal es el mundo de las apuestas, a los deportes, ¿no? Que es una industria más especialmente controlada desde Asia, pero el fútbol europeo es una de las principales áreas donde se puede. Esas son cantidades de dinero astronómicas, pero no son formas de crimen organizado donde se manifiestan estas espectaculares, brutales y gruesos formas de violencia mucho más relacionado con el tráfico de drogas como lo conocemos en México, en otras partes de América Latina e incluso en otras partes del mundo, ¿no? Entonces ahí, pero los corrientes de dinero que se nutren, como bien dice John Gledhill, que el dinero se lava por los bancos y todos los bancos involucrados, británicos, los holandeses, los norteamericanos, y este dinero terminan siendo invertido en hotelería o en bienes raíces y en todo esto. Entonces, yo creo que para entender la funcionalidad entre economías ilegales y el funcionamiento del capitalismo actual, muchas veces se puede prescindir de la violencia, entonces es aún más invisible, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa que quisiera decir es que tampoco no hay que enfocar la relación entre economía, crimen organizado, capitalismo, reproducción económica en términos de a las escalas transnacionales. Conocemos de diferentes estudios de México y de Perú y de Bolivia, de que a nivel subnacional sociedades enteras, por ejemplo, en el norte de México, donde sociedades enteras locales viven y muchas veces viven bien de la migración ilegal. Hay hoteles, hay en comunicación, la protección mismo, los coyotes, pero también la gente tiene que comer y muchas veces son pueblos enteros que viven de eso. ¿Y por qué? Por la falta de oportunidades formales, por el neoliberalismo, la crisis de la agricultura y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que ver estas conexiones en diferentes niveles. Este análisis de la violencia y desarrollo como eje importante de este capitalismo, ¿qué nos dice en la mirada de nuestro país, doctor Maldonado? ¿Qué tipo de Estado estamos viviendo aquí? ¿Es un Estado fallido, un Estado de excepción? ¿Qué tipo de Estado estamos viviendo en nuestro país? Las cifras que has mencionado son cifras realmente preocupantes, ¿no? Que demuestran una situación social en México como en otras partes del mundo, en donde la violencia tiene una dimensión a veces incalculable. Entonces en México estos costos son realmente preocupantes, ¿no? Y el segundo, sobre el tema de la relación entre capitalismo, crimen organizado y Estado bajo la experiencia de México, creo que el tema se vuelve más complicado en estas dimensiones y en estas escalas que habla Will Pansters, de distintas formas de estados por países, ¿no? En donde el capitalismo tiene distintas manifestaciones, a veces no violentas, pero también muy especulativas, por ejemplo, ¿no? Y en otros países donde la violencia se hace sentir. Y creo que en el caso mexicano, como en varios países latinoamericanos, el gran problema que tenemos es que el desarrollo del capitalismo regional o por regiones, ¿no? Se ha conectado de una manera muy preocupante con dinámicas del crimen organizado como una fuente de estímulo, de protección o de seguridad ante una situación en donde los capitales se protegen
de múltiples corrupciones, de múltiples impunidades, de formas incluso ilegales que tienen que ellos mismos cumplir para poder seguir operando. Entonces, esta es una dimensión realmente preocupante porque podemos encontrar niveles a nivel internacional, lavado de dinero, en flujos de bancos, grandes firmas, que no se ven estas fuentes de corrupción, de lavado, y que están allí, ¿no? Pero tenemos otras manifestaciones en contextos como los latinoamericanos, en donde el tipo de dinámica del capitalismo exige un tipo de seguridad especial. Y esa seguridad es precisamente la seguridad más privatizada, una seguridad más, digamos, definida por grupos a veces ilegales que están ejerciendo sus servicios, ¿no?, de protección como una manera en que estas firmas transnacionales pueden estar teniendo más seguridad. Y esto está conectado otra vez, como lo decía el profesor Young, pues cuestiones de acumulación, en donde los procesos, por ejemplo, de despojo de tierras en determinadas comunidades son despojos en donde grandes empresas o grandes firmas o otro tipo de grupos económicos necesitan de servicios de seguridad para poder abrir espacios en donde por ley formal no se puede. Entonces creo que este tipo de situación nos habla mucho de estas dinámicas muy intrínsecas, muy regionales, que en América Latina se está definiendo ahora, ¿no? Es decir, dinámicas de extractivismo, pero también otras dinámicas como por ejemplo nuevas economías ilícitas que se están explorando cada vez más, no solo alrededor del tema del mundo de drogas, sino además de otro tipo de bienes, incluso de mismas instituciones que sirven como intermediarias para poder impulsar, ¿no?, agilizar formas de acumulación más específicas. Entonces creo que en ese sentido el tipo de Estado es un Estado que todavía no logramos encontrar una, digamos, idea que pueda capturar este tipo de dinámicas complejas que se están definiendo alrededor de esto. Todavía estamos en estos procesos de acercamiento de violencias, costos sociales, pero creo que algo que podemos avanzar en esto es lo que han dicho mis colegas, estados a veces que se manifiestan como mafiosos, estados que están en una relación muy compleja con grupos que están de un lado de lo legal, de lo ilegal, y están en estas transitividades muy digamos, dinámicas. ¿Qué tipo de Estado sería para usted, doctor Leadhill? Es decir, en un país que se disputa la soberanía, ¿no? Es un campo de disputa por distintos poderes o hay poderes paralelos en regiones. ¿Es un Estado fallido el mexicano? No, nunca me ha gustado el concepto de Estados fallidos, pero para mí hay ventajas en ver el Estado, que es una abstracción analítica, desde abajo. Una de las cosas que ha sido destacado por antropólogos como nuestro amigo Neuchen, que el ciudadano no encuentra una experiencia del Estado en su complejidad y totalidad. Solamente encuentra ciertas manifestaciones del poder que entra en su propia vida. Y en ese sentido, el Estado mexicano, con ese aumento de actividad criminal visible, porque siempre existía y muchas veces con el patrocinio del Estado en el pasado, era solamente, es un elemento nuevo que tiene mucho que ver, semejantes con el pasado. Michoacán era una tierra de conflictos agrarios, de caciquismo y variedad de formas de extorsión oficializadas. No se podría hacer ningún trámite sin un pago extraoficial. Entonces se forma cierta visión del Estado. Pero para mí lo que ha cambiado es que se acabó esas promesas, eso que
que Monique llamó la máquina para generar esperanzas. A pesar de las decepciones constantes, siempre había la idea que iba a haber algo de progreso. Y para muchas familias aquí, por medio de la migración internacional y otras cosas que no tenían nada que ver directamente con el Estado, sí había cierto progreso. El problema es que el modelo económico, y eso no es solamente un problema mexicano, es un problema mundial, tal vez no en China, pero en la mayor parte del mundo capitalista, ha derrotado esas esperanzas. Ya la gente no tiene, estamos en una época casi post-democrática, la gente ya no tiene confianza en las clases políticas, todos los partidos salen iguales, se dedican a las mismas prácticas del poder, tienen las mismas relaciones con el crimen organizado que financia sus campañas electorales y todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque al principio, durante el régimen de Salinas, por ejemplo, a pesar de muchos conflictos y aquí muy violentos que yo estudié haciendo trabajo de campo, había bastante gente que sí tenía esperanzas que las cosas iban a cambiar y tenía cierto interés en la idea de privatización como un cambio de la naturaleza del Estado que tal vez podría ser peor, pero creo que todo el mundo más o menos está decepcionado con cómo las cosas han sucedido. Y otro factor es que México es cada vez más supeditado a los Estados Unidos, incluso en materia de políticas de seguridad. Y si se ve la frontera sur, por ejemplo, México está desempeñando su papel como un subimperialismo de Estados Unidos en un proyecto de transformación capitalista que tiene todas esas secuelas enormes en términos de control de inmigración, que no controla la inmigración, pero sí resulta en un aumento importante de las actividades criminales y sus complicidades con funcionarios del Estado. La trata de personas, las personas que vienen como migrantes por la frontera sur, pero no consiguen escapar de México, no ganan asilo aquí, están muy vulnerables a la explotación, esclavo, trata sexual, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay esos contramovimientos a todo eso, se basan en esa decepción con la posibilidad de un futuro que va a ser diferente al pasado. Y creo que eso es lo que ha cambiado en los 40 años que yo he trabajado sobre México. Tenemos la centroizquierda en México, como en todo el resto del mundo, ha fracasado por el tipo de compromiso que hizo con el capitalismo neoliberal normal. Una plutocracia manda y aún sin el problema adicional de la penetración del crimen organizado, yo creo que el Estado mexicano estaba rumbo a ser un Estado postdemocrático. Entonces, para romper con esta trayectoria hay que aglutinar esas muy heterogéneas formas de desilusión y disidencia que se manifiestan y suelen ser reprimidas y criminalizadas cada vez más. Pero ¿por qué son tan heterogéneas? Es muy difícil aglutinarlos sin iniciativas políticas distintas. Y eso es lo que se ha probado tan difícil conseguir. El Estado está podrido, el pueblo lo sabe, pero la sociedad en sí misma es más compleja y segmentada que nunca, y por eso más vulnerable a la represión por las fuerzas de seguridad que producen sus contradicciones adicionales. Este aumento de la violencia, de los datos que damos al inicio del programa, pues dan cuenta de que ha fracasado esta política de seguridad. Doctor Panster, ¿usted dónde estaría la falla de esta política de seguridad en nuestro país?
Bueno, yo creo que ni siquiera es una falla de este país en ese sentido, porque como discutimos en varios foros y internacionalmente, la política antidrogas, como se ha llevado a cabo de manera armada, de manera militarizada, creo que ampliamente se considera como un fracaso y el caso mexicano es un caso extremo en los últimos 10, 15 años, pero es un caso excepcional. Yo quería decir algo más, si me permite, porque está relacionado con el tema anterior del Estado. Yo creo que una característica muy importante del Estado mexicano actual es justamente la simultaneidad de sus diferentes caras. La cara armada, la cara corrupta, la cara ineficiente, la cara que muestra el lado oscuro y coercitivo del poder, pero también existen instituciones, porque una cosa es hablar del régimen político, pero el otro lado es del Estado, eso, como decía el profesor Gledhill, es un complejo institucional y normativo muy grande que es casi imposible de percibir, y hasta analíticamente hablando. Pero también debemos de reconocer que a nivel local y en diferentes estados, incluso a nivel federal, existen instituciones que siguen funcionando de alguna otra manera. No podemos, en ese sentido, no tiene sentido hablar de estado fallido, ¿no? Aunque deberíamos de reconocer que a nivel subnacional o regional sí pueden ser zonas de estados colapsados o por lo menos gravemente capturados. Entonces, en ese sentido, interviene la cuestión también de la ruta que se ha tomado internacionalmente, y yo creo que, como se decía ya, bajo presiones enormes de Estados Unidos, y tengo la impresión de lo que se está dando actualmente, el debate en Estados Unidos, que viene una nueva ola de un acercamiento dura, militarizada, represiva hacia la cuestión de las drogas. El hecho de que ahora el gobierno norteamericano está enfatizando que hay una epidemia de muertes de jóvenes por consumo de diferentes opiados, lo cual es cierto, o sea, se pueden hacer, pero a mí se me hace como que se está preparando una nueva generación de prohibicionismo duro, ¿no? Y el muro es una parte de esto, pero el tipos de programa como Iniciativa Mérida, y debemos de reconocer que, y eso no es una cuestión del calderonismo, la colaboración entre las instituciones responsables para la cuestión de las drogas, desde los años 40 y 50, si uno revisa la correspondencia, los contactos entre la cúpula de la Procuraduría General de la República y lo que en aquellos años fue el Federal Bureau of Narcotics en Estados Unidos, eran relaciones muy íntimas. Entonces la coformación no es, creo que tanto de que esta política, digamos así, la política, la visión prohibicionista norteamericana ha sido absorbido y parte de las mismas convicciones de muchos de las partes de las burocracias judiciales de México también, desde hace muchas décadas. Entonces, vemos como mi preocupación central sería no tanto explicar cómo es posible que a la vista de todo el mundo se ve que estas cosas, este acercamiento no funciona, pero que en vez de que vemos esa realidad, en el futuro próximo yo creo que es probable que se vuelva a acentuar y a profundizar a pesar de todas las evidencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo que en ciertas regiones de México, por eso me gusta siempre diferenciar, ¿no?, a nivel de instituciones, también de regiones al interior del país. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Me parece muy interesante la observación del profesor Gledhill sobre la pérdida de esperanzas, pero también hasta en ese sentido, este es un fenómeno muy globalizado. Esa es la raíz del neopopulismo en Europa. Esta es la raíz del neopopulismo americano, porque uno escucha cada vez más en nuestros países también que la gente empieza a decir, creo que ahora es la situación en donde pienso que mis hijos no van a tener un mejor futuro que nosotros tuvimos.
Eso era algo impensable cuando Sí, yo crecí generaciones en el imaginario cultural y de movilidad social de mis padres que vivieron la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Esto ahora es una visión, y no solamente en las zonas marginadas, urbanas o los más golpeados por el neoliberalismo, pero más amplio. Sí, porque la clase media está casi en vías de extinción en Sí. Estados Unidos y todos estamos manteniendo hijos adultos de una manera que no tuvimos que hacer en mi generación. Sí, del 2008 al 2014 aumentó en nuestro país, 6 millones ingresaron, 6 millones a la dimensión de la pobreza. Entonces, en efecto, vemos pues que ha habido, más bien, la desesperanza es la que reina ahora en estas nuevas generaciones. Hablando de regiones y estas expresiones del Estado en las regiones, doctor Maldonado, usted que es especialista en esos temas y principalmente del proceso que se ha vivido en Michoacán, ¿cuál sería el balance de esta política de seguridad que se impulsó a partir principalmente del 2006 y que desencadenó pues este proceso de organización de las autodefensas y distintas formas de organización de defensa comunitaria? ¿Qué nos podrías compartir? Sí, básicamente estoy de acuerdo con mis colegas sobre estos puntos que han planteado acerca de la forma en cómo el Estado está actuando en distintos campos, ¿no? Relacionados con el tema de las drogas, con el tema de la seguridad. Ahora, yo creo que en el caso de Michoacán y en algunos otros estados de la República, la situación se hace muy compleja cuando uno puede tratar de explicar estos contextos en donde por décadas, por ejemplo, regiones han sido productoras, por ejemplo, de drogas, ¿no? Y que han sido regiones históricas en la extensión de cultivos ilícitos, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en parte de Nayarit y, bueno, no se diga el Triángulo Dorado y otras regiones. Entonces, estas regiones son básicamente regiones en donde no solo crecen, digamos, estas economías centradas en drogas, que además es un tipo de regiones que básicamente estuvieron orientadas al mercado internacional. Es decir, son drogas que se han producido en México, cultivos como amapola, marihuana fundamentalmente, que desde que tenemos noticias de las extensiones más amplias, han sido drogas que han estado destinadas a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, este es algo muy importante porque nos explica mucho la naturaleza de cómo las drogas se han insertado en nuevas dinámicas o han dinamizado dinámicas de economías que han estado corriendo paralelas con otro tipo de economías, ¿no? Cada vez que hay un giro de timón en las políticas de luchas antidrogas, pues estos giros de timón redefinen no solo estas regiones, sino también redefinen ampliamente las relaciones de intercambio entre estos productos. Pero lo que quiero decir con esto también es que estas economías regionales de droga que se dan en México como en otra zona, como por ejemplo la zona andina, que es la zona más importante de cultivos ilícitos de hoja de coca para la transformación de cocaína, pues han sido también regiones que han experimentado dinámicas intrínsecas de transformación de capitalismos regionales. Entonces estas economías van paralelas con estos capitalismos o con estas economías de minería, de explotación, de tala ilegal de sus bosques, de otro tipo, por ejemplo, en el caso de las costas, el de luchar por transformar la tenencia de la tierra para desarrollos turísticos.
Y creo que en ese sentido varias comunidades en este tipo de regiones han respondido de manera muy diferenciada a estos procesos, ¿no? Y creo que en ese sentido el surgimiento de movimientos de autodefensa en el caso de Michoacán tiene mucho que ver con una manera muy regional en cómo se conectó estas dinámicas de capitalismo regional con formas de crimen organizado que llevaron a una acentuación, ¿no?, de despojo de recursos, de explotación mucho más extendida de los recursos, pero también con formas de violencia muy extrema. Y creo que movimientos como autodefensas están en estos, digamos, procesos respondiendo a cierto tipo de violencias, pero también no cuestionando otro tipo de violencias, están insertas en las mismas economías. Efectivamente, Michoacán ha sido un estado tradicionalmente de producción y obviamente por su posicionamiento geográfico también de trasosiego y de la cuestión de la cocaína y todo eso que viene de fuera y se transporta mayoritariamente hacia afuera otra vez. Pero creo que para poder explicar y entender el surgimiento tan espectacular y tan amplia de las autodefensas, habría que tomar en cuenta que el crimen organizado arraigado aquí en el estado de Michoacán sufrió un proceso de transformación que tuvo como efecto básico que desbordó los límites de su manera de relacionarse a nivel local o a nivel regional, de tal manera que las poblaciones, las sociedades rancheras y los campesinos y los diferentes grupos de interés en estas zonas, pues ya no estaban dispuestos a aceptarlo. O sea, yo recuerdo haber leído estudios y entrevistas en donde la gente de estas zonas decían, bueno, aquí hemos tenido tráfico y producción y cultivo de drogas desde hace muchas décadas y de alguna manera estas cosas pueden funcionar junto a la reproducción de estas sociedades locales. Pero cuando estas organizaciones delictivas que antes estaban dedicadas principalmente al tráfico de drogas se empiezan a extender y a ampliar y diversificar sus intereses criminales vía la ruta de la extorsión, de casi todo lo que hay y todo lo que hace la gente. Yo recuerdo una expresión de uno de los líderes de autodefensas que decía, pues tuvimos que pagar por poder vivir. O sea, todo. Entonces se desbordaron, se cruzaron los límites de la aceptación, empezaron a perder sus formas, sus pilares de legitimidad y de autoridad reconocida y quebraron la zona de tolerancia en el sentido. Entonces se da eso, lo que yo en un artículo decidí llamar la triangulación de las soberanías. Tienes por un lado el Estado que está defendiendo su poder coercitivo, su poder, digamos, de autoridad. Tienes al crimen organizado que tenía un proyecto criminal de soberanía casi sin eco, tal vez comparable con los Zetas en la zona del noreste, y los intentos de recuperar esa soberanía desde abajo en la forma de las autodefensas. Pero creo que si estas organizaciones hubieran quedado limitado, digamos, a sus actividades como era antes, el fenómeno de las autodefensas, a mi manera de entender, no se hubiera dado como en la forma como se dio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Will sobre la extorsión y desbordando los límites normales, pero creo que eso irónicamente tiene una relación indirecta con los fracasos de la política de seguridad pública y sobre todo la militarización que eso sí presencié personalmente haciendo trabajo de campo. El abuso de la población civil en general por los militares y sobre todo la distinta policía judicial siempre es un factor, pero con este proceso que desató Calderón, eso desborda los límites, que dio una oportunidad a esos carteles regionales, que son bastantes, la familia de los caballeros templarios son bastante interesantes porque eran organizaciones con esta ideología interesante, esa combinación de la autoayuda norteamericana, su código, religión católica heterodoxa,
entonces estaban ofreciendo esa oferta mafiosa de proteger a la población, y mucha gente me aseguraba, nos están protegiendo, pero protegiendo contra el mismo abuso del Estado. Pero irónicamente eso sí abrió paso a ese desbordar los límites, hasta que creo que la tuta de la cárcel dijo eso más o menos abiertamente. Pero sí, pero a la misma vez estaban replicando prácticas que sí existían antes, de varios tipos de despojo. Y la otra cosa que creo que es imprescindible destacar es que esos movimientos de autodefensa son diferentes en las distintas regiones de una manera que conforma a sus estructuras sociales. Un movimiento de autodefensa encabezado por dueños de huertas de limón, ganaderos, que antes estaban, supongo, bastante dispuestos a colaborar, sobre todo en ese periodo en que los Zetas estaban amenazando los carteles de esta región, que era cuando empezó la violencia entre carteles realmente. Pero el caso que yo estudié en la costa es totalmente distinto, y es interesante. Tiene tantos, el caso de Ostula, por ejemplo. Ostula, todavía la gente no destaca eso suficiente. Ostula tenía una policía comunitaria mucho antes del movimiento de autodefensas. Y muchos de los problemas al principio y después tenían que ver con la forma en que el Estado federal descapacitó la capacidad de esa comunidad autónoma de defenderse contra esas varias fuerzas. En su contra, intentando despojar básicamente lo que quedaba de la población indígena. Entonces, otra vez, la política de seguridad pública entró como un factor negativo en casos en que básicamente la población local siempre rechazaba el crimen organizado. Aún en los 90s, esas comunidades fueron acercadas por el crimen organizado, por lo rechazado. Doctor Salvador, acaba de comentar el doctor Griffith esta diferencia entre el proceso organizativo de autodefensas que se da en Tierra Caliente con el de la costa, en particular con la comunidad de Ostula, y que bueno, después digamos logra coordinarse con las otras comunidades de esta costa, pero también tenemos expresiones en la meseta purépecha. ¿Cuáles serían, digamos, estas diferencias en estos procesos organizativos de la costa, de Tierra Caliente y de la meseta purépecha desde su visión? Sí. Bueno, yo antes quisiera también hacer algunas precisiones desde mi punto de vista, porque parece una impresión de que los grupos del crimen organizado, en particular en Michoacán, parecen ser una especie como de respuesta a un tipo de excesos de violencia, y que sí, efectivamente hay en general un tipo de respuesta. Pero creo que también hay otros factores muy interesantes que habría que tomar en cuenta. Y es un poco visto gráficamente de dónde venimos. Es decir, estoy de acuerdo con el doctor John en donde la situación de la violencia en Michoacán se acentúa a partir del 2006 en el contexto de la militarización. Michoacán es el primer estado donde se implementa el operativo conjunto Michoacán, con más de 3.500 soldados más y destacamentos de Policía Federal, que viene consustancialmente con la idea de la lucha antidrogas, ¿no? Que adopta Calderón. Pero paradójicamente, meses después, se da a conocer la organización de la familia michoacana en ese mismo contexto. Y esto no es gratuito, porque Michoacán, ¿no?, viene con esta región, esta militarización, con un proceso de décadas de delincuencia organizada, de narcotráfico fundamentalmente, pero paradójicamente organizaciones tipo la familia surgen en ese contexto y duran casi todo el sexenio de Calderón.
y no los pudieron, digamos, eliminar, por decirlo así, eliminar como organización, ¿no? Siguieron incluso en una dinámica muy interesante de cómo siguieron controlando los cultivos, el tráfico de drogas, e incluso se acentuó más el tráfico de coca de Sudamérica, se controló más la costa, en fin, o sea, fue esta paradoja. Entonces, esto explica mucho que no solo el problema venía por una cuestión de excesos, ¿no? Como para ver los autodefensas, sino también hay que verlo desde esta otra perspectiva. Es decir, que es como uno puede decirlo, es cómo se consolidó la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta, es decir, la violencia después del 2011, tan letal como vino, desde mi punto de vista, fue como estas múltiples factores de militarización, seguridad, de paradójica consolidación de cárteles de droga con un aumento de formas de violencia que generó a nivel de vida comunitaria, todo eso fue una especie de ingredientes de tormenta perfecta que empezó a fraguar sentimientos en ciertos sectores. Yo creo que el tema de las autodefensas, como lo ha dicho el profesor John y como lo sabemos perfectamente, el primer surgimiento fue de grandes grupos de aguacateros, de limoneros que estaban cansados de la extorsión, pero son las economías, ellos representan las economías más poderosas a nivel nacional e incluso internacional. La economía aguacatera es única en el mundo en términos de la producción de millones y millones de dólares. Sí, lo mismo que lo fue, por ejemplo, el limón. Entonces creo que hay que ver esto, ¿no? En donde sí hubo un nivel discursivo muy fuerte de cómo se presentaban públicamente las autodefensas, pero para terminar esta idea, creo que es importante decir que efectivamente el surgimiento de las autodefensas inició en Buenavista, Tepalcatepec, a través de grupos económicos que esos, digamos, invirtieron, ¿no? en seguridad a través de sus grupos armados, pero esto fue muy distinto para la costa, en donde en la costa, por ejemplo, seguían formas de extorsión de crimen organizado, pero digamos por la sobreexplotación de tierras, por el despojo de tierras, en donde las comunidades indígenas, por ejemplo, han tenido largos historiales, ¿no? En donde el profesor John e incluso tú han investigado que por siglos estas comunidades han soportado bastantes, digamos, procesos de despojo. Y es distinto a lo de la meseta, en donde en ese momento todavía no se habían manifestado las autodefensas como tal. De hecho, en la meseta no se les llama grupos de autodefensa, son rondas comunitarios, guardias comunitarios bajo un, digamos, modelo, digamos, si se quiere, un poco adecuado a sus propias culturas, ¿no? Indígenas. Esto fue distinto, en donde ellos más bien ejercieron un proceso de control de territorio, pero en donde el narcotráfico empezaba, o el crimen organizado empezaba a cometer como atrocidades como lo hicieron en Tierra Caliente. El desenlace fue después muy distinto, ¿no? Que podemos verlo más adelante. Bueno, este tema es bastante interesante y no terminaremos la discusión. En efecto, estos procesos organizativos en las regiones indígenas tienen una historia larga, ¿no? Y que incluso, bueno, no inicia en la comunidad de Cherán como se ha sabido, digamos, tanto en investigaciones como en prensa, sino en la propia comunidad de Nurío, que ya desde hace mucho había organizado a su policía comunitaria. En 15 segundos, cada uno de ustedes, si nos podría decir cuál sería el futuro de este proceso que vivimos en nuestro país. Bueno, mi tema principal es sobre el papel de la seguridad privada, los servicios de seguridad privada que se puede desarrollándose en esa zona aguacatera, parece. Por ejemplo, es muy, muy importante en las ciudades metropolitanas, porque es seguridad para unos y falta el revés para los que son menos acomodados. Yo creo que desde mi punto de vista, todas estas violencias, todas estas formas de inseguridad que en diferentes zonas se han profundizado terriblemente, para mí la gran pregunta para, digamos, los próximos 2 años es
la pregunta es sí o no y bajo qué condiciones esa se vincula con los procesos electorales que se vienen. Porque me puedo imaginar, precisamente por la ausencia de esperanzas, no solamente a nivel socioeconómico, de movilidad y bienestar, pero también en términos de la sobrevivencia de una democracia violenta como existe actualmente, me puedo imaginar que de repente existirían en ciertas partes del país riesgos que estas cosas se juntan, y ese sería un escenario bastante temeroso, yo creo que, pero hay varios signos que apuntan en esa dirección, o sea, en sentido preocupante. Pues mi principal preocupación en el futuro inmediato es que lamentablemente veo que la situación de violencia no solo no va a disminuir, sino corre el riesgo de aumentar, como lo estamos viendo en Michoacán y en otros estados. Desde hace año y medio por lo menos los índices de violencia social se están extendiendo, incluso enmarcados en un discurso público en el que cada vez se tiende más a invisibilizar, tratar de invisibilizar ese tipo de violencias. Y yo creo que esto es algo que consecuencia de lo que se inició en esta charla, ¿no? Es decir, esto es un problema en donde la violencia parece ser muy funcional a ciertos tipos de capitalismos, ¿no? Y en algunos se aplica la represión, la seguridad, y en otros simplemente son paraísos que se siguen dejando al margen, entonces, se siguen dejando intactos. Entonces, esa es una preocupación en términos de, por lo menos en el caso de Michoacán, que la violencia parece que está sirviendo también como una buena forma, no solo de control, sino también como una buena manera en cómo los capitalismos están incluso aprovechando la violencia para abrir caminos de una forma en la que pues, empiezan a manipular otro tipo de estrategias, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, yo siento que el tema de violencia criminal se ha conectado muy peligrosamente a nivel nacional con la corrupción. Si esto ha sido o es el caso, entonces tenemos otro nivel sistémico mucho más complicado de lo que es simplemente combatir un tipo de crimen organizado, figurado en grupos que trafican droga, ¿no? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecer mucho su presencia. Terminamos con esto una emisión más del programa Matices, Realidades de Michoacán Contemporáneo. Muchas gracias.